Buenas noches, mi nombre es Estefanía, soy interna mayor y el tema que vamos a hablar hoy es sobre la neumonía adquirida en la comunidad. A modo de introducción, es importante conocer algunas generalidades sobre esta patología. Es importante saber pues, que la neumonía sigue siendo una de las principales causas de consulta y de hospitalización pues, a nivel mundial. Su incidencia realmente es variable. Desde el año 2014, la Organización Mundial de la Salud la considera un problema de salud pública y tiene un alto impacto tanto a nivel de morbilidad como de mortalidad. Y la problemática actual más importante es la resistencia a los antimicrobianos, por eso es fundamental su adecuado diagnóstico y tratamiento. Y esta es una enfermedad que está estrechamente relacionada con la edad, con la presencia de otras enfermedades concomitantes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, diversas hepatopatías crónicas y algunos factores de riesgo específicos como el tabaquismo y el trastorno por uso de sustancias, específicamente el alcohol. Si bien la neumonía pues, se considera que es una infección respiratoria aguda pulmonar, sus síntomas y su curso clínico como tal es variable, puede ser desde leve a grave dependiendo de los factores de riesgo como el estado de salud general y pues como la causa como tal de la infección. También es importante mencionar que el mayor riesgo de la neumonía ocurre entre los menores, pues en los extremos de la vida, tanto los menores de 5 años como los mayores de 65. Y esta representa entre el 5 al 12% de todas las infecciones del tracto respiratorio inferior. Y la neumonía en el mundo es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa de mortalidad de enfermedades infecciosas. Un poquito de cifras. En el año 2014 en Estados Unidos la neumonía fue el diagnóstico principal en los pacientes hospitalizados. Cerca del 41% de los pacientes de la UCI tenían este diagnóstico y el 36% de los hospitalizados en sala general. Y en Colombia el grupo más afectado fueron los mayores de 80 años, que tuvieron tasas más altas de consulta y de hospitalización. Un poco de datos en Colombia, comparte estadísticas similares con las del mundo. Sexta causa de muerte y primera por infección es el 4% de los egresos hospitalarios. La tasa de mortalidad para Colombia es cerca de 13 casos por 100.000 habitantes. Y con respecto a la mortalidad, cerca del 9,5% de los pacientes con neumonía que requieren hospitalización fallecen. Y de estos el 3% es causado por neumococo, hasta un 11,5% por gérmenes atípicos y sin duda los que más mueren son aquellos que tienen neumonía grave. La definición como tal, la neumonía adquirida en la comunidad es aquella infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en un entorno comunitario y no está asociada en la atención como tal en salud, en un entorno hospitalario, en pues, hogares geriátricos o en algún otro centro de atención médica. Y también pues hay como otra forma de definirla, que es la que ocurre en las primeras 48 horas de los pacientes que ingresan al servicio pues como hospitalización como tal. Un poco de la fisiopatología, realmente es importante mencionar que el sistema, perdón, de defensa en el sistema respiratorio es muy efectivo, lo que hace que se mantenga estéril ese tracto respiratorio inferior. Sin embargo, cuando un agente infeccioso llega bien sea por gotas, por aerosoles, pues por inhalación de estas o por aspiración de secreciones como tal del tracto respiratorio superior o vía hematógena y se crea un inóculo bacteriano o bueno, pues microbiano que es grave o es muy virulento, esto supera los diferentes mecanismos del sistema de defensa y es cuando ocurre la neumonía adquirida en la comunidad. Posteriormente, ya sea una cascada inflamatoria, se activan pues, los macrófagos alveolares, múltiples factores humorales. Sin embargo, los diferentes microorganismos son capaces de eludir esos mecanismos de defensa, por lo que desea la replicación de estos y su diseminación como tal. Se sigue perpetuando esa respuesta inflamatoria y ya se da primero que es el exudado inflamatorio, que ese exudado es el que da los signos locales y posteriormente ya esos mediadores inflamatorios que se perpetúan en el tiempo es el que da las diferentes manifestaciones sistémicas. Algo también importante con la neumonía es que hay como dos de las grandes complicaciones, que es la neumonía necrosante y el derrame pleural.
Con la neumonía necrosante ocurre una necrosis como tal de ese parénquima pulmonar por esas enzimas líticas secretadas por los patógenos o por las células que lo que hacen es destruir como tal ese parénquima pulmonar. Y con el derrame pleural, el proceso inflamatorio afecta por contigüidad ese espacio pleural. También hay ocupación de ese líquido, del espacio pleural, bien sea por líquido o por detritos, y hace que haya un aumento de la permeabilidad capilar o, o la formación de líquido, excede el proceso de absorción como tal y se acumula. Aquí es como otra gráfica en la que nos muestra cómo funciona la fisiopatología de esta entidad. Está en el artículo de JAMA que salió como el mes pasado y realmente es como un resumen de lo que dije previamente. Con respecto a la etiología, sin duda, el microorganismo que más se aísla es el neumococo, pero en neumonía y bueno, de por sí en las infecciones respiratorias, algo importante es que en muchos casos no se logra identificar la etiología. Se estima que hasta el 60% de los pacientes nunca logramos como tal un aislamiento. Y en Colombia, la información sobre cuáles son los microorganismos más prevalentes realmente es muy limitada. Realmente una neumonía puede dar por cualquier tipo de microorganismo, pero la forma en la que más se agrupa es como por los agentes bacterianos clásicos, pues que son los tres que conocemos, los intracelulares que usualmente se agrupan como los atípicos y los virus, pero pues, también hay parásitos pues, relacionados como con estos cuadros clínicos. Esta tabla está en la Guía de Práctica Clínica del 2022, en donde sin duda el más prevalente es el neumococo, de los atípicos el neumoni y el virus más importante aislado es influenza A y B. Pero aquí algo muy importante es que hasta un tercio de los pacientes tienen etiología desconocida, como dije previamente es frecuente que ocurra, y también hasta un quinto de los pacientes pueden tener una etiología mixta. Con respecto al diagnóstico, realmente es importante pues, que se haga una historia clínica de forma completa, organizada, un examen físico también muy completo y ya los hallazgos en las radiografías. Con respecto a cuáles son los síntomas más frecuentes, el que tiene mayor sensibilidad es la presencia de tos, bien sea que esta aparezca de nuevo o que esta simplemente, si el paciente de base tiene una tos, que esta empeore. Igual ocurre con la disnea y con el esputo. Y otros hallazgos que también son altamente sugestivos es la taquipnea, que es el que tiene una de las especificidades más altas, junto con la hipoxemia. Las manifestaciones clínicas realmente son consecuencia como tal de esa inflamación local y sistémica y las diferentes complicaciones asociadas que puede tener la neumonía. Entonces, pues inicialmente es como ese compromiso del tracto respiratorio inferior que se manifiesta con tos, con disnea, con taquipnea, con expectoración que puede ser purulenta, puede también presentarse con hemoptisis, el dolor torácico que es de características pleuríticas, pueden haber anomalías en la auscultación pulmonar generales, ya como la fiebre, la astenia, la diaforesis, cefalea, cianosis, taquicardia, y finalmente ya las que son asociadas como tal a las complicaciones, como el choque séptico, los signos ya de derrame pleural y la falla respiratoria. Con respecto a la radiografía de tórax, pues debe tener al menos uno de los siguientes, como los infiltrados alveolares, intersticiales o la presencia como tal de consolidación. Y es importante mencionar que algunos pacientes pueden tener una radiografía normal, que esto ocurre en el 3% de los casos que tienen una radiografía normal, pero una tomografía que sí tiene algún hallazgo radiológico de neumonía. Estos son como algunas imágenes, pues como los diferentes infiltrados que podemos encontrar y la consolidación neumónica que vemos en la tercera imagen. Los factores de riesgo en la guía que más están descritos es en la del 2013, que esto es muy importante saber el paciente qué factores de riesgo tiene para uno dirigir adecuadamente el manejo antibiótico. Con respecto al Streptococcus pneumoniae, es muy importante conocerlos porque, como dijimos, es el más prevalente. Entonces, los extremos de la vida, sobre todo los adultos mayores de 65 años, el uso previo de antibióticos en los últimos 90 días. Aquí
El grupo antimicrobiano más importante son los betalactámicos, los pacientes con trastorno de uso de sustancias de alcoholismo principalmente, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, que sean inmunosuprimidos, sobre todo aquellos pues, que tengan corticosteroides con una dosis mayor de 10 miligramos al día, o aquellos que estén expuestos a niños, bien sea porque los cuidan diariamente o a hogares infantiles. Para los bacilos entéricos gram negativos, aquellos pacientes que residan en hogares geriátricos tienen factor de riesgo para este microorganismo, que también el uso de antibióticos recientes, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, enfermedades cardiopulmonares de base y que presenten disfagia o expiración. Para Pseudomonas, que es uno de los microorganismos que más nos interesa para guiar el tratamiento, el factor de riesgo más importante para Pseudomonas y para Staphylococcus aureus va a ser la colonización conocida o que haya tenido una infección previa por este microorganismo, sobre todo aquellas que afecten el tracto respiratorio. Con Pseudomonas pasa algo particular, es que los pacientes con enfermedades o con alteraciones pulmonares de base suelen estar colonizados con este microorganismo, entonces debemos estar como muy atentos a qué paciente nos estamos enfrentando. Aquí también la terapia con esteroides, los antibióticos en los últimos 7 días o más y la malnutrición juega un papel importante para Pseudomonas. Con estafilo, similar a lo que pasa con Pseudomonas, como dije, en la colonización, pero aquí ya juegan otros factores de riesgo son importantes, la enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos con necesidad de hemodiálisis, los usuarios de drogas intravenosas, la infección previa por influenza, ya que esta daña los cilios y favorece que los pacientes se colonicen por este microorganismo, uso de antibióticos previos, aquí cobra importancia las fluoroquinolonas y aquellos pacientes que hayan tenido neumonía necrosante adquirida en la comunidad o una infección de piel grave y concomitante. Con Legionela, los pacientes fumadores, aquellos pacientes jóvenes que por lo demás sean sanos, que tengan síntomas gastrointestinales y neurológicos de forma simultánea y aquellos que tengan enfermedad grave con compromiso multiorgánico. Y para anaerobios, sin duda, la disfagia y la aspiración son los factores de riesgo. Con respecto a los paraclínicos, si bien no todos los pacientes los necesitan, realmente se limitan solo para los pacientes que van a ser tratados de una forma intrahospitalaria y la realización de esos paraclínicos depende de múltiples cosas, de cuál es el estado clínico de mi paciente, cuál es la sospecha epidemiológica del germen, cuál es, para saber si realmente es una neumonía o si posiblemente hay otro diagnóstico diferencial, para hacer una estratificación adecuada y para definir cuál va a ser el manejo con mi paciente y cuál es el lugar adecuado donde debo tener a mi paciente, si se puede dar de alta con un manejo ambulatorio y simplemente seguirlo en el tiempo, o si requiere hospitalización en sala general o alguna unidad de alta dependencia. Con respecto a las ayudas diagnósticas, realmente todas se individualizan, vamos a irlas viendo casi todas una por una. Exámenes de laboratorio, pues como básicos, hemograma, creatinina, gases arteriales solamente en los pacientes con neumonía grave y vaciloscopia, estudios de esputo, secreciones respiratorias para virus y fibrobroncoscopia. Estas se usan más que todo en los pacientes que a pesar del manejo antibiótico no mejoran y ya estemos sospechando algún otro tipo de microorganismo que no estemos cubriendo con la terapia empírica. Empezando con el diagnóstico microbiológico, entonces la tinción de Gram se recomienda en los pacientes que se van a manejar de forma intrahospitalaria con los siguientes escenarios: que tenga neumonía grave, que esté recibiendo tratamiento antibiótico empírico para estafilo resistente o para Pseudomonas, sobre todo si había tenido infección previa al tracto respiratorio o que tenga el antecedente de infección por alguno de estos microorganismos, o aquellos que hayan sido hospitalizados y hayan recibido antibióticos en los últimos 90 días, necesitamos tinción de Gram. Con el Gram hay varias cosas importantes. Primero, que es ampliamente disponible. También que permite una orientación rápida sobre la posible etiología de la neumonía y esto mismo nos permite dirigir el tratamiento. Y aquí un punto importante es que realmente en el escenario ambulatorio es limitado sobre las decisiones del tratamiento. Con la tinción de Gram es importante establecer esos parámetros de calidad que se definen con los criterios de Murray y Washington, que para ellos, pues para esa clasificación, que sea categoría 2 o 3, es que es una muestra satisfactoria. Categoría 2 se define cuando la muestra presenta
entre 0 a 25 neutrófilos, pero ninguna células escamosas por campo. Y la categoría 3 simplemente es cuando tiene más de 25 neutrófilos por campo, pero que tenga de 1 a 9 células escamosas por campo. Eso es lo que ellos consideran pues como que satisfactorio. Cuando vamos a tomar cultivos, sin duda en los pacientes con neumonía grave, es súper importante pues como hacerle todos los paraclínicos, sobre todo aquellos que requieran asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal y que tengan sospecha de infección por estafilo resistente o por pseudomonas para así mismo guiar la terapia. Hemocultivos, similar a lo que he dicho previamente, neumonía grave, siempre se deben tomar cuando hay factores de riesgo, infecciones previas por estafilo resistente o por pseudomonas, o ha sido hospitalizado o ha recibido antibiótico en los últimos 90 días. En la guía del 2022 hacen como dos consideraciones con estas dos pruebas. Con el antígeno urinario de neumococo, ellos recomiendan que en los pacientes con neumonía grave se debe tomar. Sin embargo, para el antígeno de legionela, ellos pues plantean en la guía que no es necesario pues como hacer esta prueba, ya que si bien la legionela tiene una alta carga de mortalidad, cuando el paciente tiene neumonía grave, pues uno da un manejo de amplio espectro y ya estaría cubierto para legionela, entonces por lo que no es necesario tomar el antígeno para este microorganismo. Para influenza, la recomendación de ellos es que siempre se haga con una prueba de amplificación de ácido nucleico y que se haga siempre todo paciente con neumonía grave y aquellos con alguna comorbilidad, bien sea respiratoria, cardiovascular o algún tipo de inmunosupresión. Algunas herramientas que también nos pueden ayudar, aunque a veces están poco disponibles, es la procalcitonina. Con la procalcitonina hay como múltiples consideraciones. Como tal, no nos sirve para definir el inicio del antibiótico en el paciente que clínicamente se sospecha la neumonía. Tampoco nos ayuda a definir, pues como que no hay un valor como tal que nos diga mayor de tal valor es de etiología bacteriana o viral, pero lo que se considera es que entre más alto el valor, más probable es que sea de origen bacteriano. Con respecto a la clasificación de la neumonía, es importante hablar de las escalas pronósticas. Tenemos tres escalas importantes, el CURB 65, que es una que es ampliamente usada, es fácil de hacer porque el único paraclínico que requiere es el nitrógeno ureico, por lo que es fácil de hacer pues como en cualquier contexto. El CRB 65, que es la versión como simplificada del CURB, solo que pues, no utiliza el paraclínico, solamente la parte clínica, y uno de los que tiene mejor sensibilidad y especificidad es el PSI, que es el índice de severidad de neumonía. Y estas tres escalas nos hablan es de mortalidad a 30 días. Y en la guía del 2022 ellos nos dicen que es mejor usar una herramienta pronóstica que no usar ninguna como para uno saber a qué se va a enfrentar y qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. El PSI tiene en cuenta múltiples factores, es un poco más difícil de hacer, pero realmente tiene en cuenta factores demográficos, las diferentes comorbilidades, cuál es el examen físico del paciente, los diferentes hallazgos de laboratorio y tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 69% y entre más puntos tenga, indica que la mortalidad es mayor. Con el CURB 65, sensibilidad del 68%, especificidad del 87%, similar a lo que ocurre con el PSI, a mayor puntos, mayor gravedad como tal, mayor mortalidad. ¿Por qué es importante los criterios de severidad? Porque nos orienta qué debemos hacer con los pacientes, qué es lo que necesita mi paciente, qué estudios necesita, cuál es el tratamiento que debe recibir y dónde debe recibir ese manejo. Y otros criterios que son importantes son los criterios de severidad de neumonía según ATS-ITSA. Ellos definen que neumonía grave es aquella que tenga uno de los criterios mayores, que puede ser el choque séptico con necesidad de vasopresores o aquella insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica, o que tenga tres o más de los criterios menores, que esta taquipnea, que ellos la definen por mayor de 30, que tenga una PAFI menor o igual de 250, que tenga infiltrados multilobares, que tenga alteración del estado mental, que tenga un nitrógeno ureico mayor o igual a 20, leucopenia, que para ellos la definen menor de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000, hipotermia o aquella hipotensión que requiera una reanimación intensa con líquidos. Con respecto al tratamiento, primero
siempre el juicio clínico, usar esas reglas de predicción clínica validadas como las que mencioné previamente y tener en cuenta el contexto sociodemográfico, económico y cómo es la red del apoyo del paciente, que en caso tal de que se dé un manejo ambulatorio, el paciente pueda regresar ante la presencia de signos de alarma. Y es importante mencionar que los 3 niveles de gravedad usualmente se correlacionan con los 3 niveles de atención. Si el paciente cumple criterios de gravedad según ITSA, ATS-ITSA, el paciente pues requiere UCI. Si el paciente cumple alguno de los criterios o bueno, las condiciones son diferentes, su PCI es mayor o igual a 3, su CUR 65 es mayor de 1, mayor de 2 para los mayores de 60 años, 65 años, perdón. Entonces hay que esos pacientes se benefician de un manejo intrahospitalario, aquellos que estén desaturados, que la enfermedad se sospeche que sea rápidamente progresiva, que parezca que tienen una enfermedad por un patógeno agresivo, es mejor dejarlos hospitalizados. Y ambulatorio, los pacientes que por lo demás aparentemente son sanos, que los signos vitales están dentro del normal, a excepción de la temperatura, y que no parece tener complicaciones de la neumonía. Con respecto a las medidas generales, pues siempre el oxígeno suplementario, si en caso de que sea necesario, la hidratación, evaluar cómo están los iones, evaluar si cumple criterios para profilaxis para TBP, la terapia respiratoria a los pacientes les va muy bien, el manejo de sus enfermedades concomitantes y la monitorización tanto respiratoria como hemodinámica. Con respecto al tratamiento antibiótico ambulatorio, en aquel paciente que no tenga factores de riesgo ni para aureos ni para pseudomonas, tenemos como dos opciones. La primera línea va a ser amoxicilina. En caso tal de que el paciente presente algún tipo de alergia, se puede usar bien sea doxiciclina o claritromicina. En la guía son enfáticos en decir que se debe evitar el uso de fluoroquinolonas, porque pues este tipo de antibióticos son segunda línea en el manejo de tuberculosis, entonces más bien como que los reservamos para esos escenarios puntuales. Y algo muy importante que aplican en todas las enfermedades infecciosas es que debemos, pues los antimicrobianos que vamos a formular deben estar pues sujetos al perfil epidemiológico local y de cada institución. Si el paciente se va a quedar hospitalizado, pero no tiene factores de riesgo, se va a quedar hospitalizado como por sus otras condiciones, pues por sus comorbilidades, por su estado, pues como por los hallazgos del examen físico y de laboratorio. Entonces aquí lo ideal es hacer monoterapia con ampicilina sulbactam. Si hay alergia a la penicilina, ellos nos proponen ceftriaxona, cefuroxima o doxiciclina, pero muy importante siempre estar revalorando entre las 48 a 72 horas que el antibiótico cumpla, pues como que logre sus adecuadas concentraciones para ver cómo están esos signos vitales, cómo está la tolerancia a la vía oral y cómo es el estado mental de mi paciente. Si el paciente tiene una tendencia a la mejoría, podemos seguir con el mismo manejo, pero si no pasa esto, es importante pues adicionar algún otro medicamento, que en este caso lo que ellos recomiendan es un macrólido como la claritromicina. Si el paciente no tiene factores de riesgo, pero tiene una neumonía grave, ellos recomiendan de forma empírica una terapia combinada, que sea ampicilina sulfactam con un macrólido que es claritromicina. Y si hay alergia a la penicilina, ceftriaxona y claritromicina. Y ellos no recomiendan, pues como ante la sospecha de neumonía por aspiración, cubrir anaerobios, a menos de que haya una sospecha de un empiema o de un absceso pulmonar como tal. Según los factores de riesgo, ellos nos dicen, pues como que si uno tiene un cultivo previo y un antibiograma, uno puede dar un tratamiento guiado según ese último reporte, o darlo empírico, pues, o sea, tomar los exámenes, darlo empírico, y las opciones que ellos recomiendan es que si el estafilo es resistente, dar vancomicina o linezolid, o si es por pseudomonas, se benefician de piperacilina tazobactam o con cefepime. En la neumonía moderada, también fundamental obtener cultivos, iniciar la cobertura, pues si tienen factores de riesgo, iniciar esa cobertura y solo si los resultados son positivos. Aquí con neumonía grave, igual lo que les dije previamente, es muy importante los exámenes previamente y iniciar el manejo, pues como que cubre esos microorganismos. Estos son los antibióticos orales y las dosis que recomiendan en la guía, que son los que tenemos disponibles aquí en Colombia.
amoxicilina, doxiciclina, claritromicina, amoxicilina, clavulanato, cefuroxima y linezolid. Y los intravenosos que tenemos aquí en Colombia, ampicilina, sulbactam, ceftriaxona, cefuroxime, banco, linezolid, piptazo y cefepime. Con respecto a la duración del tratamiento, ellos recomiendan que si la neumonía es leve a moderada, que 5 días suele ser suficiente, pero importante es que el paciente pues cumpla como los criterios para suspender el manejo, que realmente tenga una estabilidad clínica, que esos signos vitales que previamente estaban alterados ya estén en rangos normales, que el paciente tolere la vía oral y que su estado mental esté normal. Y para la neumonía grave, ellos nos plantean que la duración del tratamiento antimicrobiano debe estar guiado según la evolución clínica, con clínica, paraclínica y los diferentes datos microbiológicos. Y aquí juega un papel fundamental la procalcitonina porque en este contexto nos puede ayudar a decidir la suspensión de la terapia antimicrobiana en esos pacientes hospitalizados. Con respecto a la vía de administración, realmente la vía de elección son las antimicrobianos orales, siempre y cuando el paciente tolere la vía oral y según cómo esté pues la infección que tan grave sea. En caso tal de que no se pueda iniciar vía oral, el tratamiento debe ser intravenoso, primero por 48 horas. A las 48 horas reevaluamos cómo va el paciente y evaluar si es posible cambiarlo a antimicrobiano oral. Con respecto a la terapia antiviral, ellos recomiendan que los únicos pacientes que se benefician de esta terapia son los que tengan una prueba positiva para influenza, independiente del tiempo de evolución, pues ellos no lo recomiendan de forma empírica. Con respecto a los corticosteroides, solo hay dos indicaciones grandes para su uso en neumonía, que la neumonía sea grave y que la neumonía sea secundaria a COVID-19. Y la dosis que ellos recomiendan es una infusión de hidrocortisona de 200 miligramos al día durante 4 a 7 días y posteriormente reducirla de forma gradual. Y en los escenarios donde no se recomienda es en la neumonía leve a moderada, ya que no han visto como ningún impacto, y en influenza no se recomienda porque aumenta la mortalidad. Y ya, finalmente, la prevención, que muchas veces pasamos por alto, pero es muy importante. Hay como 6 pilares grandes: el cese del tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, la vacunación, la educación, disminuir el riesgo de aspiración en unas poblaciones puntuales y el manejo de las diferentes comorbilidades. Con respecto a la vacunación, las 3 vacunas más importantes en los pacientes que han tenido neumonía o que tienen alto riesgo pues, de los diferentes microorganismos para estas infecciones, es primero el neumococo. La vacuna se recomienda en los pacientes menores de 65 años con comorbilidades o que se desconoce su estado de vacunación, o en los mayores de 65 años, y en lo que se recomienda es una vacuna de neumococo de serotipo, la que cubre 13 serotipos, y al mes poner la que cubre 23 serotipos. Eso es súper importante, que primero va la de 13 y al mes la de 23 serotipos. Otra vacuna importante, la de influenza, que debe ser de forma anual y que si bien la eficacia es como cerca del 60%, lo importante es que pues, proteja contra las infecciones graves, y prevención de infección por COVID-19 también muy importante. Para prevención secundaria, aparte de lo que dije, el cese del tabaquismo muy importante. Aquí nos podemos pues como ayudar otras especialidades como de toxicología. En vacunación, ellos aquí también nos hablan de vacuna de virus sincitial, respiratorio sincitial, que aún no está disponible en Colombia, pero todos los estudios apuntan que la vacuna es útil y parece que en algún momento la tendremos. Y disminuir el riesgo de aspiración en aquellos pacientes que tengan trastornos de la deglución, trastorno por uso de sustancias, sobre todo alcohol, y ellos también recomiendan que la higiene oral pues es importante. Y el manejo de las diferentes comorbilidades que incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca, asma, entre otras. Y finalmente, estas fueron como las referencias que usé para hacer la charla. Muchas gracias.